noches desde el canal 24 Horas. Comenzamos con una noticia de última hora. En Brasil ha sufrido un accidente un avión de la compañía Gol con al menos 140 personas a bordo. Hacía el trayecto entre la ciudad amazónica de Manaus, en el norte del país, y la capital federal, Brasilia. Al parecer, el avión colisionó con otra aeronave en la región de Sierra de Cachimbo, en el estado de Pará. Conforme tengamos más información, se la iremos facilitando puntualmente. Ahora repasamos en titulares otros asuntos destacados de la jornada. En un nuevo vídeo difundido por internet, al-Zawahiri llama mentiroso a Bush y charlatán al Papa por su discurso en la Universidad de Ratisbona. El número 2 de Al-Qaeda llama a la Guerra Santa contra la misión de la ONU en la región sudanesa de Darfur. Satisfacción de Bush por la nueva ley aprobada que establece tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas. Dice que servirá para hacerles frente. En medio de grandes medidas de seguridad se cierra la campaña electoral en Brasil con Lula da Silva como gran favorito. La derecha le reprocha no asistir al último debate televisado. Lula responde que la derecha no le acepta por su origen social. Los países europeos mediterráneos piden una política común sobre inmigración de la Unión Europea con más medios para vigilar las costas y atender a los indocumentados que lleguen. Además, aceptan la propuesta francesa de no realizar más regularizaciones masivas. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusa de falsedad en documento a los peritos que firmaron un informe en el que se relacionaban los atentados del 11M con ETA. Según el magistrado, los peritos simularon la fecha de la firma. El índice IBEX de la bolsa española supera por primera vez, aunque solo por breves segundos, los 13.000 puntos. Y como dato negativo para los firmantes de créditos hipotecarios, sube también el Euribor hasta el 3,7%. El número 2 de Al-Qaeda ha llamado mentiroso a Bush y ha dicho que ha fracasado en su guerra contra la red terrorista. En un nuevo vídeo difundido por internet y la televisión Al Jazeera, Ayman al-Zawahiri sugiere al presidente de Estados Unidos que cuente a su pueblo la verdad sobre sus pérdidas en Irak y en Afganistán. También califica de charlatán al Papa por sus recientes alusiones al Islam. Asimismo, llama a la Guerra Santa contra el posible envío de cascos azules de la ONU a la región sudanesa de Darfur. El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha expresado su satisfacción por la aprobación de la ley que establece tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas y planea firmarla en breve en una ceremonia a la que la Casa Blanca quiere dar gran relevancia. El terrorismo no se crea luchando contra el terrorismo, ha dicho Bush en un discurso pronunciado ante la Asociación de Oficiales Retirados de Estados Unidos. Bush ha hecho referencia así a un informe de los servicios secretos en el que se asegura que la guerra contra Irak ha creado más fundamentalistas islámicos y ha empeorado en general la lucha contra el terrorismo. El presidente ha señalado que los retos para el siglo XXI para Estados Unidos son los de luchar contra los extremistas y apoyar a los líderes moderados, y también ha hecho un repaso de los logros de Pakistán y Afganistán en esta lucha contra el terrorismo. Estados Unidos es fuerte y todo el mundo necesita saber que lo seguiremos siendo. Numerosos países colaboran con Estados Unidos en las tareas de pacificación y reconstrucción de Afganistán, distribuidos a lo largo del país. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos libra una guerra no convencional que requiere instrumentos no convencionales. Los detenidos por terrorismo no pertenecen a un ejército regular y no pueden tener los derechos de los prisioneros de guerra. Ese es el argumento del gobierno Bush, y las dos cámaras del Congreso, con algunos retoques, lo han respaldado. Para Bush es una ley vital para proteger al país. La nueva ley prohíbe métodos interrogatorios que causen daños físicos o psicológicos duraderos. Nada de matar, mutilar o violar, pero deja a criterio del presidente juzgar si otras tácticas son tortura o no. La ley crea unos tribunales militares especiales para los extranjeros acusados de terrorismo. Les da más derechos de los que tenían hasta ahora, pero aún así, menos capacidad de defensa que en un proceso civil o militar normal. La ley tiene puntos anticonstitucionales según buena parte de la oposición y los grupos de derechos humanos.
Muchos expertos prevén que el Tribunal Supremo rechazará partes de esta ley si alguien la recurre, pero eso será a medio o largo plazo. En lo inmediato, las elecciones parlamentarias, Bush y los republicanos usarán esta ley como muestra de su determinación contra el terrorismo. Pakistán es uno de los países más implicados en los que Estados Unidos ha denominado la Guerra Santa contra el terror. Según denuncia Amnistía Internacional, esa cooperación ha llevado a Islamabad a cometer abusos contra los derechos humanos de cientos de pakistaníes y ciudadanos extranjeros. En un informe, Amnistía dice que es imposible saber el número de detenciones, homicidios y desapariciones ocurridas en Pakistán desde el 11S. Pero señala que el camino a Guantánamo empieza en este país, ya que el 85% de los presos fueron detenidos en suelo pakistaní. Aquí, advierte el informe, la práctica de ofrecer recompensas de hasta $5.000 por cada terrorista sospechoso ha facilitado las retenciones ilegales y los traslados a lugares secretos. El Tribunal Municipal de Tiflis ha condenado este viernes a 2 meses de prisión preventiva a 2 de los 5 altos oficiales rusos detenidos el pasado miércoles bajo acusación de espionaje. De acuerdo con la legislación de Georgia, los 5 oficiales pueden ser condenados a penas de entre 6 y 12 años de prisión, salvo que Moscú y Tiflis se encuentren una solución diplomática al contencioso. La detención de los militares ha desatado un nuevo conflicto entre Georgia y Rusia, que este jueves ha llamado a consultas a su embajador en Tiflis y este viernes ha comenzado a evacuar a parte de su personal diplomático y miembros de sus familias. Ambos países mantienen tensas relaciones desde que llegó al poder en 2003 el presidente georgiano Mikhail Saakashvili, que se ha convertido en el principal de Estados Unidos en el Cáucaso y que se ha planteado el ingreso de su país en la OTAN. Cerca de 3 millones de bosnios acudirán este domingo a las urnas para elegir a su nuevo primer ministro. Según las últimas encuestas, el bosnio serbio Milorad Dodik, del Partido Socialdemócrata, podría alcanzar la mayoría absoluta. También entre los favoritos se encuentran el ex primer ministro, el bosnio musulmán Haris Siladic. Los discursos nacionalistas han dominado la campaña electoral en medio del resurgimiento de las tensiones entre musulmanes, serbios y croatas. Estas elecciones generales serán las quintas que se celebran en el país desde el fin de la guerra en la antigua Yugoslavia en 1995. La elección de Lula da Silva al frente de Brasil creó grandes expectativas de cambio en el gigantesco país americano. 4 años después, el presidente encabeza con gran ventaja las encuestas para las elecciones del domingo, pese a los escándalos que han marcado su mandato. Lula sigue favorito en los sondeos con el 53% que de confirmarse le daría la reelección como presidente el domingo sin necesidad de segunda vuelta. Su ventaja resiste a la presión sin tregua de los opositores que lo acusan de una cascada de casos de corrupción. Ante los ataques, Lula ha planteado estas elecciones como un enfrentamiento entre el pueblo representado por él y las élites políticas y económicas que históricamente gobernaron Brasil. Negándose a ofrecer la otra mejilla, Lula, antiguo limpiabotas y líder sindical, dijo no al último debate televisado y cerró campaña entre los suyos. En un suburbio industrial de Sao Paulo, donde comenzó como sindicalista, hizo frente común con los trabajadores, a lo que llamó pequeña élite prejuiciosa. El pueblo solo sabía votar cuando los votaba a ellos, y ahora que no les vota, no sabe votar. En el debate televisivo, sus rivales políticos dirigieron críticas y acusaciones a la silla vacía de Lula, que se exhibió con su nombre. Lamentamos la ausencia del candidato Lula, que es una falta de respeto no a nosotros, sino al elector, al brasileño que tiene necesidad de información. La desconfianza de Lula hacia la prensa, también ahora hostil a su candidatura, viene de lejos y de otro debate electoral en O Globo, la televisión, que terminó presentando un resumen que se considera una de las razones de la derrota de Lula en las elecciones de 1989. En la ciudad mexicana de Oaxaca aumenta la tensión. Un ataque a tiros cerca de una barricada controlada por un retén de maestros en huelga ha hecho que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ordenara cerrar los accesos a la ciudad. Hombres armados han disparado al menos 10 veces cerca de donde los maestros se encontraban concentrados. Nosotros somos gente tranquila, sin armas, y pues fuimos objeto de esta agresión. Por segunda noche consecutiva, las barricadas y dispositivos de seguridad de los manifestantes en el centro de la ciudad se han reforzado. Alertas, compañeros. Desde una emisora de radio tomada desde hace meses,
la dirección de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ha lanzado mensajes de alerta máxima y ha anunciado el inicio de un operativo en contra de los infiltrados y policías que intenten meterse entre los integrantes de las barricadas. Varios maestros han señalado al gobernador, Ulises Ruiz, como autor de la provocación e insisten en que dimita. Responsabilizamos y exigimos al gobierno de Fox, a Calderón, al PAN, al PRI, que ya tomen una medida que la única que es la renuncia de Ulises Ruiz Ortiz. El gobierno mexicano está recibiendo presiones para que autorice el envío de la Policía Federal para que ponga fin al paro que comenzó en mayo. El presidente Fox se ha comprometido a solucionar el conflicto antes de entregar el 1 de diciembre el poder a Felipe Calderón. Y el expresidente argentino Carlos Menem ha salido de la clínica en la que tuvo que ser ingresado en la ciudad de Córdoba por un desvanecimiento. Después de 2 días de cuidados, los médicos le han dado el alta, pero le han advertido de que debe cuidarse. Él ha dicho que sigue adelante con su idea de ser candidato a la presidencia el próximo año. Claro, pero si esto fue un accidente leve, un accidente muy leve. Chao, que ande bien. ¿Va para Buenos Aires? Sí. A cualquiera le da así como un mareíto y te desplomas. Vas a seguir hablando mientras te iba desmayando, ¿no? Ustedes no vieron y es muy fuerte y bueno, como siempre digo, él está hecho para esto. Lógicamente que esto lo tiene que hacer reflexionar, que no se puede hacer toda una actividad de tratamiento dentario, más venir a una campaña política, un día de mucho calor, con humo, o sea... En Cuba, un incendio en la mayor refinería de la isla ha causado la muerte a un trabajador y heridas de gravedad a otro. El fuego, que ha afectado a las instalaciones de la refinería Nico López, a unos 10 kilómetros de La Habana, durante unas 7 horas, ha sido finalmente extinguido por las brigadas de bomberos tras arduos trabajos. El incendio comenzó en un depósito de combustible y las llamas podían verse desde La Habana, sobre la bahía. Y en la provincia peruana de Pisco, en un grave accidente, han muerto 11 pasajeros de un autobús. Además, han resultado heridas 40 personas. El vehículo, que se dirigía a Ayacucho, se salió de la carretera al tomar una curva y dio varias vueltas de campana, según los testigos. Los accidentes mortales son habituales en las carreteras del Perú, donde este año han perdido ya la vida 600 personas. Y en Santiago de Chile este viernes se ha visto una imagen imposible de imaginar hace solo unos pocos años. Transexuales de todas las regiones del país han marchado por el centro de la ciudad hasta el Palacio de la Moneda. Allí, ante la mirada de los paseantes y la vigilancia de los carabineros, han llegado a la sede de la presidencia para entregar un escrito con sus reivindicaciones. Quieren fundamentalmente que la legislación chilena se modifique para no seguir siendo discriminadas. Hay muchísima transfobia, ¿no? Eso se vuelve a solucionar, digo y repito, desde las bases, desde la escuela, donde los niños sean educados en la diversidad y en el respeto a la tolerancia, que crezcan en esa educación, que no crezcan siendo futuros neonazis, que con un bate de béisbol le rompan la cabeza a una persona por el mero hecho de ser diferentes a ellos mismos. Los países mediterráneos de la Unión Europea creen que la inmigración es el mayor desafío del continente para los próximos años. Por eso se han puesto de acuerdo para proponer a los demás miembros de la Unión medidas de vigilancia, salvamento y control de sus fronteras marítimas. Los ministros de Exteriores y de Interior de los 8 países mediterráneos de la Unión traían los deberes hechos porque llevan mucho tiempo enfrentándose solos a la llegada de miles de inmigrantes ilegales. Hoy han decidido poner en común experiencias y necesidades y pedir ayuda juntos al resto de la Unión Europea. No es un problema solo de los países europeos con frontera meridional. Es un problema de Europa, de toda Europa, porque como ya he dicho en más de una ocasión, quien pisa nuestras costas está llegando al continente europeo. Las propuestas más prácticas, una red de patrullas marítimas europea, más dinero y medios para Frontex y que sea la Unión Europea la que negocie los convenios de repatriación, que todos los estados ven fundamentales. También se va a proponer que la Unión Europea se encargue y financie la acogida de los inmigrantes, especialmente la de los menores no acompañados.
Francia no escuchaba estas ideas porque llegaba 1 hora y media tarde, aunque con tiempo para hacer su propuesta, que se prohíban los procesos de regularizaciones masivas. Dice que habla por experiencia, que su proceso de 1997 multiplicó por 4 los demandantes de asilo el año siguiente. Cuando un país da papeles a un clandestino, no se los da solo para su territorio, sino también para el conjunto de los países Schengen. España insiste en que no hay polémica porque el proceso extraordinario de regularización que se hizo aquí no tiene nada que ver, dice, con lo que critica Francia. Es evidente que no es una regularización masiva. No se regularizó a todo el mundo simplemente por el hecho de estar ilegalmente en nuestro país, sino solamente a aquellas personas que habían sido integradas. Y yo creo que en ese ámbito hay acuerdo. El gobierno español ha dicho que confía en que en el futuro se harán siguiendo las leyes que establezca una política de inmigración común. El primer paso es llevar todas las propuestas al próximo Consejo Europeo para intentar que los demás países miembros las aprueben. Mientras una jornada más ha continuado la incesante llegada de irregulares a Canarias, casi 150 en las últimas horas. Los últimos, un grupo de 25, alcanzaba esta tarde el muelle de Arguineguín, en Las Palmas, en el que una mujer ha necesitado asistencia sanitaria. Además, cerca de un centenar de inmigrantes ha llegado a Tenerife de madrugada en una embarcación que se estaba hundiendo y que ha sido localizada por una patrullera de la Armada con 5 menores de edad a bordo. Otros 20 inmigrantes han alcanzado la costa de Lanzarote. La política de inmigración sigue enfrentando a Gobierno y Partido Popular. El otro asunto en el que también este viernes han quedado claras sus diferencias es la decisión de debatir en pleno en el Parlamento Europeo sobre el fin de la violencia de ETA. No hay ningún conflicto. Aquí hay un problema de unos terroristas y no hay que internacionalizar nada. Aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley, aplicarla y derrotar a los terroristas, que es el mandato de cualquier gobierno y de cualquier Estado de Derecho democrático. El Gobierno cree que es una buena noticia que Europa apoye la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles por alcanzar la paz definitiva. Su apoyo, sin duda, nos hace más fuertes en la lucha contra el terrorismo, sin duda alguna. Y una vez más, el Gobierno tiene que lamentar la actitud cicatera e irresponsable de los dirigentes del Partido Popular. El juez Garzón acusa de falsedad a los 3 peritos que hicieron un informe que relacionaba a un imputado del 11M con ETA. Garzón dice que los 3 peritos recuperaron un borrador rechazado un año antes por su jefe y le cambiaron la fecha para que pareciera un informe oficial. Los 3 peritos llegaron como testigos. Uno se derrumbó, confesó y ahora los 3 están acusados. Según Garzón, hicieron en marzo de 2005 un borrador de informe en el que relacionaban el ácido bórico hallado en casa de un imputado por el 11M con ETA. Ese borrador fue rechazado por su superior. El pasado mes de julio, los peritos recuperaron una copia y la firmaron con fecha de marzo de 2005. Después se lo entregaron a su jefe, sin advertirle de que se trataba de un borrador rechazado hacía más de un año. El juez dice que lo hicieron con la intención de convertir en oficial un documento que nunca lo fue y que jamás fue autentificado con sellos oficiales de la Comisaría General de la Policía Científica. El magistrado les volverá a interrogar el 18 de octubre, como imputados, con abogado, acusados de falsedad en documento oficial, un delito penado con hasta 6 años de cárcel. Quizá entonces sepamos lo que hoy no explica el juez. ¿Por qué lo hicieron? Hablamos ahora de economía y también de récords. A media sesión de la bolsa, el IBEX 35 superó los 13.000 puntos por primera vez en su historia. Eléctricas y constructoras han cosechado lo mejor de este septiembre, que deja a los inversores ganancias por encima del 7%. El acontecimiento apenas duró 20 segundos. Todos lo esperaban. A media sesión el IBEX 35 alcanzaba los 13.001 puntos. Un 7,4% de ganancias han recogido los inversores en este mes que la tradición marca bajista. La mejor cosecha para un septiembre de alta tensión. Eléctricas y constructoras han embriagado la bolsa esta semana. Casi un 5% se ha revalorizado el selectivo desde el lunes. Hoy las eléctricas hacían caja. El relevo lo tomaron otros grandes del parqué: Ferrovial, Telefónica, Repsol y La Banca. Yo no me atrevería a decir que el mercado español está inflado. Yo me atrevería a decir que quizás está en algunos valores, en algunos sectores más caro que el europeo,
pero en términos históricos hay que estar lejos de definirlo como una burbuja. El mercado reconoce la buena gestión de las empresas. Sus fuertes crecimientos tiran de la economía. Con un 21% de ganancias desde enero, la bolsa española es la más rentable de Europa. La bolsa pues superará un año más, pues por ejemplo, al gran activo alternativo que es la inversión en vivienda. A 12.935 puntos retomará el lunes la sesión. Ya en octubre veremos cómo sigue esta cosecha de abundancia. También ha subido otro índice económico de referencia, el Euribor. Se ha elevado una décima en septiembre y alcanza ya el 3,71%, su nivel más alto de los últimos 4 años. El Euribor lleva 12 meses de subidas consecutivas con un alza de casi 1,5 puntos. Este ascenso encarece las hipotecas. Para quienes tengan ahora la revisión, ponemos un ejemplo. Con un crédito de 120.000 euros a 20 años tendrán que pagar casi 90 euros más al mes, 1.076 euros más en un año. Por primera vez en 10 años y después de 102 partidos como internacional, Raúl ha quedado fuera de una convocatoria de la selección española de fútbol. El domingo en el derbi madrileño tiene una buena ocasión para reivindicarse. Raúl será el protagonista del derbi. Una vez más, la figura del capitán madridista será el centro de las miradas del Real Madrid Atlético, aunque en esta ocasión no tanto por los goles como por su ausencia de la convocatoria con la selección. Es una decisión muy personal, pero yo también tengo mi opinión y me parece muy injusto que un jugador como Raúl, que lleva mucho tiempo siendo la insignia de Real Madrid y prácticamente la bandera de España, que no esté en la selección, ¿no? A Raúl siempre se le ha dado bien el Atlético, le ha marcado 8 goles, todo lo contrario que Fernando Torres. Aún no ha podido anotar en un derbi, pero el 7 blanco tendrá esta vez un punto extra de motivación. Está en racha, lo demostró ante el Dinamo y quiere volver cuanto antes al combinado nacional. Desde que veo a la selección, he visto a Raúl en la lista, entonces sería raro. No he visto nunca una selección sin Raúl. No solo en el derbi, sino en el fútbol español, Raúl es también la figura del día. Lo lamento, creo que es un futbolista al que todavía queda margen por delante y que está recuperando su forma, pero ya siempre he dicho que ya seleccionador no juego. No es un papel que creo que está bien cubierto y que no voy a discutir ninguna de sus decisiones. Si vuelve a marcar el domingo, el debate seguirá más encendido. Y en el Barcelona siguen pendientes de Samuel Eto'o. El camerunés recibía este viernes el alta hospitalaria después de la intervención del menisco externo de su rodilla derecha. A partir de ahora comenzará el plazo de recuperación, que se ha fijado finalmente en 5 meses. Un periodo en el que Saviola va a volver a ser seguro protagonista. De hecho, ya ha entrado en la convocatoria para jugar este sábado ante el Athletic de Bilbao, aunque, según Rijkaard, nunca entró en sus planes prescindir de él. En una temporada necesitas casi siempre todos los jugadores. Nosotros como el club, el Barça, nunca hemos dicho tú no vas a jugar ningún minuto. Y en tenis, buena jornada para este deporte español, con 5 semifinalistas en distintos torneos. Robredo en Bombay, Rodríguez Hidalgo y Almagro en Palermo, Vivi Ruano en Seúl y Anabel Medina en Guangzhou. Mientras, los aficionados de Bangkok vibran con su ídolo, Paradom Srichaphan, que ha superado los cuartos de final en este torneo tras imponerse al británico Tim Henman en 3 mangas. El asiático cayó en la muerte súbita de la primera y le devolvió la moneda a su rival en la última. Ahora le toca jugar con Liu Bishik, que tiene molestias en un hombro por un puesto en la final. Por la otra parte del cuadro jugarán el ruso Marat Safin, el norteamericano también James Blake. En San Sebastián, la crítica y los periodistas empiezan a hacer sus quinielas. Este sábado conoceremos las películas premiadas en el festival, mientras la ciudad sigue siendo un día más la capital del cine. En un principio todo se reducía a contar historias de la forma que fuera. Luego llegó lo demás. Llegó la locura por el cine, el saltarse barreras para ver de cerca a nuestros ídolos, aunque muchos se empeñen en impedirlo. Pero los ídolos tienen que demostrar que son de carne y hueso. Y Matt Dillon lo ha demostrado esta tarde al volver y hacer feliz a la joven placada.
Dillon recogerá hoy el segundo premio Donostia de esta edición. El ex Chico Coppola puede presumir de ser uno de los máximos estandartes del cine independiente y haber coqueteado, eso sí, con el cine comercial. Una de sus últimas intervenciones ha sido protagonizar la premiada Crash. Bueno, pues queda ya muy poco aquí en el Festival de San Sebastián, muy pocas horas de cine, aunque eso sí, hoy hemos vuelto a ver dos películas en sección oficial. Una compite, Caraula, y la otra no. El jefe de todo esto, que dirige el danés Lars von Trier. Lars von Trier abandona temporalmente su trilogía americana y nos presenta esta comedia con su inconfundible sello. El jefe de todo esto ha sido muy bien recibida. Caraula es una radiografía de la descomposición de Yugoslavia, ambientada en 1987. Un destacamento militar en la frontera con Albania está en alerta por los rumores a una posible invasión de tropas albanesas. Antes de repasar la actualidad en nuestro sumario, les recordamos que en Brasil ha sufrido un accidente un avión de la compañía Gol con al menos 140 personas a bordo. Hacía el trayecto entre la ciudad amazónica de Manaus, en el norte del país, y la capital federal, Brasilia. Al parecer, el avión colisionó con otra aeronave en la región de Sierra de Cachimbo, en el estado de Pará. Ahora sí, titulares. En un nuevo vídeo difundido por internet, al-Zawahiri llama mentiroso a Bush y charlatán al Papa por su discurso en la Universidad de Ratisbona. El número 2 de Al-Qaeda llama a la Guerra Santa contra la misión de la ONU en la región sudanesa de Darfur. Satisfacción de Bush por la nueva ley aprobada que establece tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas. Dice que servirá para hacerles frente. En medio de grandes medidas de seguridad se cierra la campaña electoral en Brasil con Lula da Silva como gran favorito. La derecha le reprocha no asistir al último debate televisado. Lula responde que la derecha no le acepta por su origen social. Los países mediterráneos europeos piden una política común sobre inmigración de la Unión Europea con más medios para vigilar las costas y atender a los ilegales que lleguen. Además, aceptan la propuesta francesa de no realizar más regularizaciones masivas. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusa de falsedad en documento a los peritos que firmaron un informe en el que se relacionaban los atentados del 11M con ETA. Según el magistrado, los peritos simularon la fecha de la firma. La bolsa española ha superado por primera vez en su historia los 13.000 puntos. Además, el IBEX 35 también ha subido el Euribor al 3,7%, un dato negativo para las hipotecas que suponen una media de 123 euros más al mes. La jornada va a transcurrir por lo general con pocas sorpresas. Lluvia sobre todo en el noroeste peninsular, posiblemente también en la zona centro y unas temperaturas que apenas se mueven. Vamos a ver de un modo gráfico qué nos esperan durante las próximas horas. En principio lluvias que pueden ser moderadas en Galicia y serán débiles por lo general en el resto del tercio superior, algo más intensas en la mitad norte de Aragón, puede que más persistentes incluso en el Pirineo, abarcando puntos del oeste del Pirineo catalán. Ambiente gris en las comunidades cantábricas en puntos del interior, sin embargo cerca del litoral habrá algunos momentos de claros. Es posible que las lluvias se extiendan de nuevo por buena parte de la Comunidad de Madrid, norte de Extremadura, incluso también puntos occidentales de Castilla-La Mancha. La situación a lo largo del día de hoy va a ser mucho más tranquila cerca del Mediterráneo, con algunas bandas nubosas en el caso concreto del archipiélago balear y mucho sol en general en Ceuta, Melilla y en Canarias pocas novedades. En cuanto a temperaturas máximas se refiere, como pueden ver, de nuevo en torno a los 25 grados en muchos puntos del centro y del sur peninsular. Cerca del Mediterráneo, valores superiores, especialmente en la Comunidad Murciana, una jornada de calor. Hacia el norte, termómetros algo más suaves. Y la jornada del domingo, con un planteamiento muy similar a la del sábado.